error estándar, pues sepan qué interpretar. Entonces aquí los voy a ubicar en el capítulo 12. Recuerden que el tema que ustedes están trabajando corresponde al capítulo 12. Yo no sé si estoy presentando. Un momentito. Aquí está. Aquí está. Este es, me dice si están observando la pantalla, por favor, me confirman. Bueno, Sí, profe. yo sé que algunos tienen dificultad, lo Sí, entiendo. profe. Gracias. Lo entiendo porque algunos me han escrito que que han tenido problemas, que no pueden conectar y todo eso. Entonces me imagino que el silencio de la clase es por eso, porque tienen dificultades. Voy a estar muy pendiente del chat. Si me escriben, por favor, les agradezco mucho. Entonces aquí hay una situación en la cual, pues con los que he tenido la posibilidad de tener las asesorías, pues les he explicado. Pero en caso de que alguno de ustedes, pues desafortunadamente por lo que veo, no tienen como inquietudes adicionales a la que me están presentando, pues les voy a dar esta herramienta para que ustedes se ubiquen cuando vayan a interpretar el error estándar. En el libro de Levin, en la página 528, y se la quieren buscar directamente en la 547 sería, en ese libro, venga, los ubico. ¿Sí? En ese libro, Estadística para la Administración y la Economía, que ustedes lo tienen en plataforma. Y en la página 547, ¿sí? Les habla de la interpretación del error. 528. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero que entendamos cuando hablamos del error estándar es que ese error estándar está midiendo, voy a volverme un poco al concepto como tal. Ese error estándar está midiendo la diferencia entre los valores, ¿sí? De Y del modelo y los valores de Y estimados por el modelo, estimado por nosotros a través de los datos, ¿sí? Eso es el error estándar en términos conceptuales. Eso es lo que vemos aquí, error estándar, ese error o error típico que les aparece a ustedes en el ejercicio, en la tabla de resultados de Excel. Ese valor es el que ustedes están calculando. Cuando hablamos del error estándar, el error estándar es equivalente al análisis de dispersión que nosotros hacemos cuando determinamos además de la varianza, la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, el error estándar es equivalente a la desviación estándar en su análisis. Obviamente aquí estamos modelando y a raíz de esos datos estamos estableciendo cuál es la diferencia entre el modelo ideal y el modelo estimado por nosotros. Vuelvo y repito. Aquí les repito esa parte como para que ustedes entiendan. Siempre están en ese valor asumiendo ese modelo. Entonces miren aquí, este Y, valores de la variable independiente A más BX, ese es Y igual a A más BX, y aquí ese es Y igual al valor que les da el coeficiente fijo, el valor de la pendiente y el valor de X. Eso es lo que ustedes tienen, que eso es lo que ustedes estiman en su modelo. Si ustedes observan, entonces aquí los llevo nuevamente a lo siguiente. Cuando ustedes vayan a interpretar el error, no pueden irse solamente con el dato. ¿Listo? La sugerencia es que ustedes observen la gráfica. ¿Sí? Creo que lo hicimos la semana anterior. Posiblemente en ese momento en la solución se les haya dado un poquito, pero deben observar el gráfico. Porque cuando ustedes observan el gráfico, dentro de la línea, aunque no necesariamente, mire que tienen que estar en las dos dispersiones, puntos sobre la línea. Pero usted fácilmente puede observar el comportamiento de los datos a través
de la línea de dispersión, la línea de tendencia que ustedes les expliqué. Si no se acuerdan, hoy la hacemos nuevamente para que sepan más o menos cómo marcar esa línea y poder decir si ese valor, aunque ustedes lo vean grande, en realidad con base en los datos puede que no sea tan grande. Ahora les doy otra clave también. Entonces, estamos aquí en esa parte de observar nuestra línea de dispersión. Entonces, miren que lo primero es el concepto. ¿Qué estoy midiendo con el error estándar? La diferencia que hay entre esa línea que vemos aquí, gris, y los valores estimados que nos dan los datos, que son los punticos. ¿Ok? El segundo paso, observar la gráfica de dispersión. ¿Sí? Y marcar la línea de esa gráfica de dispersión para saber, por medio de la observación, qué tan cercanos o qué tan alejados están los datos. Y tercero, pues aquí, dentro de ese punto, ¿sí? Aquí ya voy a pasar esto, que este es el cálculo que les estaba pidiendo. También les pido que como ya tienen ustedes la herramienta para hacerlo en Excel, pues lo hagan en Excel. Aunque yo les ponía el paso a paso, y ese paso a paso se los ponía, ¿por qué? Porque yo me imaginaba que algunos de ustedes, en caso de que no tuvieran Excel para hacerlo y lo tenían que hacer a mano, pues tendrían que usar las fórmulas para realizarlo. Pero así aparezca las fórmulas, no se desgasten en eso, metan los datos en Excel, los que lo tienen, y sacan la tabla de resultados y desde ahí se dediquen a hacer los análisis, por favor. Entonces aquí ya viene en el libro la interpretación del error estándar de la estimación. ¿Listo? Entonces aquí dice, como ocurría en el caso de la desviación estándar, vuelve y dice, mientras más grande sea el error estándar de la estimación, mayor será la dispersión de los puntos alrededor de la línea de regresión. De manera inversa, ¿sí? Si ese error estándar es 0, esperamos que la ecuación de estimación sea un estimador perfecto, ¿sí? De la variable dependiente. O sea, que todos los puntos, perdón, estén sobre la línea. Eso es lo que está diciendo que no hay error. O sea, que todos los puntos se estén sobre la línea y ese sería un estimador perfecto y ustedes encontrarían en el coeficiente de correlación una correlación perfecta. ¿Sí? Ahí hay otra clave. Ese valor de el R de Pearson, el primer dato que les aparece, les está diciendo si les da 90 y tanto, si les da 80 y tanto, si les da un valor alto, quiere decir que los puntos están muy cercanos a la línea. Así nosotros no nos veamos sobre, pero están muy cercanos, o sea que ese es otro referente para darnos cuenta de que ese valor del error estándar no es tan significativo para decir que están dispersos o no están dispersos los datos. Entonces aquí dice, usaremos el error estándar de la estimación como herramienta. De la misma forma que podemos usar la desviación estándar, o sea, el concepto es el mismo. ¿Sí? Esto es suponiendo que los puntos observados siguen una distribución normal alrededor de la recta de regresión. Podemos esperar encontrar el 68% de los puntos en la primera desviación, más o menos un error estándar de estimación, el 95% de los puntos en la segunda desviación y el 99.7% en la tercera desviación. Eso es lo que está diciendo aquí, es que recuerdan cuando nosotros abríamos la tabla de distribución normal y X más 1, X más sigma, X más 2 sigmas y X más 3 sigma, ese es el análisis que está haciendo acá en este momento. Está abriendo las posibilidades de abarcar la información de estos datos que estamos estimando. Ese es el punto que estamos mirando acá. Dice aquí, otra cosa debemos observar en la figura, ¿sí? El error estándar de la estimación mide a lo largo del eje Y no perpendicularmente desde la recta de regresión. O sea, todos los puntos alrededor, ¿sí? No es trazar una línea perpendicular. Recuerden que trazar una línea perpendicular, voy a volver un momentico acá, ¿sí? No es decir, esta aquí y una línea recta que forma un ángulo de 90 grados. Esa es una perpendicular. Sino que usted, indiferentemente de eso, lo que hace es mirar cómo se comportan los datos. A eso se refiere el autor con esta interpretación. En este punto, debemos establecer las suposiciones necesarias, ya que pronto haremos algunas afirmaciones probabilísticas específicamente.
Aquí dice, los valores observados para Y tienen distribución normal alrededor de un valor estimado de Y. La varianza de las distribuciones alrededor de cada valor posible es la misma. Bueno, entonces aquí, cuando hablaba de las primeras y segundas desviaciones, es esto. Esa es la recta, esa gris que está, que no sé si la están observando bien, que estoy tratando de señalarles aquí. Esa es la recta de regresión, la línea de regresión que aparece aquí. ¿Sí? Ustedes tienen un valor del coeficiente del error estándar, un valor que les da. Entonces miren que aquí esta línea está más sujeta con los valores de quién, de Y, ¿sí? Con los valores de Y. Es que aunque están involucrados también los valores de X, pero lo que es más, porque aquí está X, lo que más influye son los valores de Y alrededor de la línea. Entonces miremos un dato. No recuerdo quién fue la que me hizo la pregunta. Compañera Derlin. Derlin, por favor. ¿A cuál te refieres coeficiente muy alto? Dime el punto para que lo trabajemos sobre eso y lo podamos interpretar. Derlin. Punto 4, listo. Vamos a ver el punto 4. Entonces aquí colocamos del punto 4, vamos a sacar los datos del punto 4, eso corresponde a los sacrificios. Ok, vamos a sacar los datos de acá y lo pegamos acá. Listo. Voy a el concepto. Recordemos que este 16C, quitémoslo y saquémosle el número, concepto. Voy a sacar estos dos primero, control C, y acá, voy a colocarle formal, sacrificio formal, para que identificarlo. Y lo pegamos, traspuesto. Listo. Y aquí vamos a hacer nuestro cálculo. Y miramos nuestra regresión. Recordemos que este sería y este es X. Listo, aceptar. Y encontramos los valores. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestro resultado. Tiene una muy buena correlación. ¿Sí? El coeficiente de determinación explica en el 95.30 por 95.3% la variable dependiente. Y aquí, esto es lo que ustedes les puede generar confusión. Voy a colocarle aquí. Voy a colocarlo aquí en términos de precios, para hacerlo análogo a eso que tenemos acá. Sacrificio formal. ¿Sí? Perdón, eso no es precio, porque eso estamos hablando de vacas. Eso no es precio. Pienso ahí, eso no es precio. Listo, entonces aquí tenemos un valor que es 162.428, pongámoslo aquí. ¿Listo? Ese es nuestro dato. Obviamente ese es un dato alto, ¿sí? Es un valor alto, ¿sí? O sea, el valor es alto, 162.000 es un valor alto. Pero, como les comentaba, yendo acá, ese error estándar, pues están alineados con mi valor de Y estimado, ¿sí? Entonces aquí, lo que observamos en este punto
es cómo se comportan los valores de Y, que van a ser similares a los valores de Y estimadas. Entonces aquí yo tengo un valor que es de 1.657.924 sacrificios formales en el 2005. Y terminamos con 4.070.229 en el 2016. ¿Listo? Hacemos nuestro análisis de regresión. Voy a hacer algo acá. Voy a hacer algo acá. Creo que en el ejercicio me decía de 2017 al 2025. Voy a hacer algo acá y vamos a llevarlo hasta el 2025. ¿Listo? Y voy a hacer la proyección más. Coloquémosle aquí lo fijamos. Más. Más. No, más. Este lo fijamos por los datos. Listo. Entonces aquí lo que me está diciendo, lo que yo observo es que este dato, ¿sí? 162.429, comparado con estos datos, ¿sí? 1.600.000 hasta 5 millones o 4.070.000, que podemos ver aquí, no es un dato demasiado cercano, ¿sí? En realidad es un dato pequeño, ¿sí? Entonces, ese sería el otro punto de que ustedes, ¿cómo se dan cuenta si el dato, si nosotros tuviéramos un dato por lo menos de 600.000 aquí, ese dato si fuera demasiado alto con relación a la información, ¿sí? Ese sería el comportamiento. Viendo este valor de error típico con los datos que yo tengo aquí trabajados. Si estos datos fueran más bajos, o perdón, o este dato fuera más alto comparado con este, pues yo diría que ahí el error está alto. Ese es el primero. Y como les decía, el otro es la observación. Yo cojo esos datos y voy a hacer mi línea de regresión. Insertar. Bueno, aquí voy a tomar los que hice de proyección, no los debería hacer, pero porque van a dar todo sobre la línea. ¿Sí? Los últimos desde el 2018 hasta el 2025. Van a dar todo sobre la línea porque eso ya están sobre la línea de dispersión. Entonces aquí lo doy y agregar tendencia. ¿Listo? Y entonces miren aquí, los últimos sí están sobre la línea de dispersión, pero voy a quitar estos últimos para que no se vea así tan... Voy a tomarlo con los datos reales, los datos de acá, hasta el 2016. Ese sería, ustedes lo hacen y ustedes observan, esa es mi línea, y le trazo la línea. Le doy puntico aquí, clic derecho, agregar línea de tendencia y ya me queda la línea, lineal. ¿Sí? Y aquí observo los datos, observo la recta y observo los datos. ¿Sí? Ese es, digamos, una de las características que tienen que ver porque me puede parecer un dato a mí demasiado alto, pero yo lo que observo es que estos datos están muy cercanos
a la línea de regresión, o sea que casi no hay dispersión. ¿Listo? Entonces, ese es la pequeña confusión que les puede generar y esa pregunta, por eso se la socializo a todos, porque puede parecerle que obviamente 162.429 es un error demasiado alto, pero los datos que tenemos aquí son datos de millón y pico, millón y hasta 4 millones, entonces ese dato en realidad no es demasiado alto. No sé si queda clara tu inquietud ahí. Derly, me comentas por favor si te queda claro o tienes alguna pregunta adicional. Y Valentina me dice, no, Valentina, no, Valentina. Valentina me dice, profe, pero no se supone que uno analiza el error a partir de la resta que hace uno al 100%. No, son dos cosas distintas, Valentina. Cuando yo le resto al 100% el valor del coeficiente de determinación, yo no estoy explicando el error estándar, yo estoy explicando la fuerza o qué tanto está influyendo ese dato que llamamos variable independiente, en este caso los años, sobre la variable dependiente, en este caso los sacrificios formales. ¿Listo? O sea, es otro análisis. Aquí estamos diciendo, en realidad, cuando yo tengo un modelo, yo quiero saber si los datos que estoy obteniendo están coherentes con esos resultados que estoy teniendo y si en realidad están explicándome ese modelo, los datos que yo estoy usando. Ahí es que está actuando el coeficiente de determinación. Es una interpretación totalmente distinta. El error solamente me está diciendo si estoy acerca, si estamos muy, tenemos mucha distancia de la línea, que sería del modelo, con relación a los datos. Eso es lo que en realidad me está midiendo el error estándar en ese momento. Entonces son dos cositas muy distintas para analizar el error de estimación con el coeficiente de determinación. De Valentina, no sé si queda claro ya ese punto para que no cruces los dos conceptos. Profe, Me preguntan a María, un momentico, Cristian. Me preguntan a María, profe, ¿cómo se podría hacer el análisis de coeficiente Dios. múltiple? No estamos hablando de, pues ese era el tema que venía, no es múltiple. Nosotros no vamos a hacer no vamos a, pues de acuerdo con esto, yo decirles, ahora vamos a ver una clase, no vamos a alcanzar ni a ver nada, yo haría las cosas por cumplir, no voy a hacer las carreras con ustedes, pero no estamos hablando de coeficiente múltiple, estamos hablando de coeficiente simple. Y el coeficiente simple es, no, creo que, no sé. Profe, ¿cómo se podría hacer el análisis del coeficiente múltiple o el coeficiente de determinación? Yo creo que es el coeficiente de determinación. Lo que le acabé de responder ahorita a Valentina, el coeficiente de determinación, y está aquí, para que lo tengan en cuenta. Créanme que no es por hacerles el quite a ustedes, sino que creo que sería importante que le diera una releída al documento, al capítulo 12, porque aquí ya está, digamos que la explicación de ellos, aunque pues puede parecer muy técnico para ustedes, pero de todas maneras es eso. El coeficiente de determinación, el R cuadrado, ¿sí? Dice, el coeficiente de determinación es la principal forma en que podemos medir el grado o fuerza de asociación que existe entre las dos variables, X y Y. ¿Sí? Entonces, ese porcentaje, Ana María, es lo que se está diciendo que X en un 90 y tanto por ciento, hagamos aquí ese resultado, que X en un 95.3%, ¿sí? X en un 95,3% explica, X es en este caso los años, ¿sí? Explica a Y, explica Y. A es sacrificio formal. ¿Qué significa ese en el contexto actual? Que los años, en la medida que pasan los años, van a haber
mayores sacrificios de ganado formal, de porcino, ganado porcino formal, ¿sí? Entonces, va a haber más, año a año, es eso, ¿listo? Porque estamos hablando, ¿cuál es el contexto? El contexto es el consumo. Cuenta satélite agroindustrial, sacrificio, no, perdón, el sacrificio. Entonces, cada año es lo que me está diciendo que está aumentando el sacrificio de ganado porcino, ¿sí? Y usted me puede decir, y eso es lo que está explicando el coeficiente de determinación, ¿sí? Que los años están explicándose en un 95% el sacrificio de ganado porcino formal. Usted puede decir, el sacrificio de ganado porcino formal es explicado en un 95% por los años que estamos nosotros analizando. Listo. Ese es el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación lo que nos permite a nosotros es saber si en realidad la variable que estamos utilizando está explicando la otra. ¿Sí? Obviamente, si el coeficiente de correlación lo permite, que ese es lo que tenemos nosotros acá, dependiendo de eso. Y el resto, aquí me daría 4.7, ¿sí? Es explicado por otros factores, ¿sí? ¿Qué otro factor diferente al año? Ojo, ¿qué otro factor diferente a los años puede generar que haya sacrificio de ganado porcino de manera formal? ¿Quién me puede decir? Profe, no te escuché, ¿me puedes repetir? Listo. ¿Qué otro factor? Vamos a explicar ese 4.7%. 4.7%. ¿Qué otro factor diferente al ganado porcino formal, al sacrificio de ganado porcino formal, puede ser explicado que no sean los años? Puede explicar el sacrificio, perdón. ¿Qué otro factor que no sean los años puede explicar el sacrificio de ganado porcino formal? Profe, ¿de pronto alguna enfermedad? No, porque aquí está hablando de aumento. Porque mire que en la tendencia la correlación es creciente, ¿no? La variable X es creciente. Entonces no está disminuyendo, está aumentando. A medida que aumentan los años, aumenta. Ajá, Podría ser dime. la exportación o algo así. Muy bien. Uno puede ser que aumente la exportación de ganado porcino. Ese es un factor. ¿Qué otro? Profe, ¿entraría el factor de la demanda? El factor de la demanda, el aumento de la población puede ser. Muy bien. ¿Qué más? Como que hay mucho ganado, ¿no? Sí, ¿Cómo también que se hay más llamaría? vacunas, hay más vacunas, hay más ganado, hay más publicidad de la carne de cerdo, bla, 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 bla. Este dato, como es pequeño, como no es un dato tan alto como decir un 15%, pues en realidad, con esos que ustedes me dijeron, fácilmente es explicado, porque es un 4.7%. No es mucho lo que otras variables explican el sacrificio de ganado formal. ¿Listo? Eso sería lo que estamos aquí involucrando. Pero miren que aquí yo sí tendría que decir, por ejemplo, sacrificio de carne de cerdo en Colombia. ¿Sí? Y mira aquí, industria de carne de cerdo en Colombia. ¿Sí ve? Mira que aquí ya aquí tengo hay una asociación de porcinos en Argentina. Aquí está miporcolombia.co. ¿Sí? Entonces aquí ya hay información. Aquí dice un factor primordial, hay información que ustedes pueden encontrarse. Por eso yo les digo que las variables que ustedes encuentren,
por favor, que las variables que ustedes estén analizando, ilústrense de qué es ese sector o ese bien o servicio que están ustedes buscando. Y resulta que aquí está por Colombia, ¿sí? Y aquí les dice cifras, boletines, precios. Mire lo que decía precios, puede ser, los precios. Aquí están importaciones, consumo, lo que decían ahora la demanda. Todo eso, vamos a ver el consumo per cápita. Me imagino que el consumo per cápita les puede a ustedes. Mire el consumo como se está generando, vean. ¿Sí? Nacional, comparativo departamental, ¿sí? Producción nacional, pero aquí estamos hablando del sacrificio. Aquí está, vean. ¿Sí? Eso es lo que les está mostrando acá. Entonces, mire que ustedes con esa información fácilmente pueden ubicarse en el contexto y pues, explicar de manera más sencilla para que no se rompan la cabeza. ¿Sí? Ustedes, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es el sacrificio de carne de cerdo? Y listo. Aquí hay unos boletines económicos y ahí les va a decir, digamos, en términos más genéricos, lo que ustedes quieren saber. ¿Sí? Vamos a ver el del último de julio. Ahí les habla de la producción, de las entradas, de los beneficios, del aumento. Mire que hay un aumento, ¿sí? Aquí tiene todo un resto de información que a ustedes les puede servir, esos informes, sencillito. Eso es lo que les pido. Un momentico, voy a contestar una llamada, ya no se vayan a ir. Listo, ya volví. Fue rapidito. Listo. Entonces, ese es más o menos lo que les quiero ubicar. No sé si hay alguna pregunta adicional con relación a ese punto o con relación a la interpretación de algo. Ana María, ¿te quedó claro el coeficiente de determinación?